es deuda. El día de hoy estamos respondiendo una de las grandes preguntas en los trastornos del neurodesarrollo y específicamente cuando nos referimos al espectro del autismo. Y es, ¿las vacunas causan autismo? Nos han hecho esta pregunta montones de veces y te tengo una especialista de lujo para responder no solo esta, sino todas las dudas que tengas sobre este tema. Mi nombre es Keili Castellanos y esto es Psicoformando. Bienvenidos una vez más a este canal de Psicología y Neurodesarrollo. Gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad. Hoy estamos hablando de un tema crucial en los trastornos del neurodesarrollo y específicamente referente al espectro del autismo. Es una duda que nos han preguntado por aquí, por el canal, por las redes sociales. Sigue habiendo muchísimas dudas sobre este tema a pesar de toda la información disponible en internet y es si las vacunas causan autismo. Como yo soy psicólogo, no soy médico, pues me he traído a la gran especialista en esta área, la doctora Adriana Mendoza de Zamora, una gran amiga, excelente profesional y gran ser humano. Ella es médico pediatra, especialista en atención psicoeducativa del autismo, certificada por la Liga Nutricional contra el Autismo e Hiperactividad y especialista en intervención biomédica. Ella está aquí el día de hoy para hablarnos precisamente sobre este tema. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, acláranos esta gran duda que tiene preocupadas a muchas mamás y a muchos papás. ¿Las vacunas causan autismo? Hola Keili, bueno, primero que todo muchísimas gracias por invitarme para compartir este espacio de tanta información que haces y tan maravilloso para todos los padres y docentes que están involucrados en este mundo de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Definitivamente considero que es como quien dice la pregunta del millón, saber si las vacunas causan o no causan autismo. Esta es una pregunta que me la hacen siempre, en todas las partes, siempre hay alguien que tiene alguna duda específica, ¿no? Si podemos también tomar en cuenta que en lo que es la parte de internet hay mucha información válida, por supuesto, como información que no es tan válida, ¿no? Entonces ya enfocándonos un poquito más en realmente las vacunas causan autismo, sí o no, mi respuesta sería no. Las vacunas realmente no causan autismo. Una vacuna per se no puede desarrollar o desencadenar la condición del autismo, que es una condición que abarca toda la vida de la persona, ¿no? ¿Qué sí debemos tomar en cuenta? Si bien las vacunas ya se han hecho múltiples estudios y per se la vacuna sola, es decir, tengo una vacuna, cualquier vacuna que sea, y la inoculo o la inyecto o la aplico o la administro en un paciente, no quiere decir que este paciente inmediatamente vaya a presentar la condición de autismo, porque si no, todos los niños vacunados a nivel mundial tendrían la condición de autismo. Si bien también hay que tomar en cuenta los índices de, estadísticamente hablando, de la incidencia de autismo ha aumentado en los últimos años, esto no tiene una relación directamente proporcional con la aplicación de las vacunas, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Las vacunas son microorganismos que pueden ser ya sea virus vivos o virus vivos atenuados o también llamadas como replicativas y llamadas no replicativas, ¿no? ¿En qué va a determinar esto? Esto lo que va a determinar es la característica de reacción que va a producir esta vacuna en el organismo donde se inocule. Es decir, hay vacunas que no necesitan ser replicativas, que son las vacunas que llamamos antiguamente inactivadas, que tú introduces y no necesitan crear una respuesta para crear una protección ante un cierto virus o lo que nosotros estemos inoculando con la vacuna, ¿no? Y hay otro tipo de vacunas que son las vacunas replicativas o las vacunas de virus vivos inactivados, que estas sí necesitan hacer una respuesta en el organismo del paciente para crear una respuesta, valga la redundancia, ante la enfermedad cual tú estás haciendo la protección con la vacuna, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no?
que no depende realmente per se de la vacuna, depende más bien del estado propio del paciente, llámese el estado inmunológico, llámese el estado gastrointestinal, llámese el estado metabólico. Tenemos que tomar en cuenta siempre que los niños dentro del espectro cursan con muchas alteraciones en muchas áreas. Es decir, hay alteraciones en áreas inmunológicas, hay alteraciones en áreas gastrointestinales ampliamente conocidas por todos y hay alteraciones en áreas metabólicas. La respuesta que dé el paciente frente a la vacuna, sobre todo en estas vacunas que son vacunas de virus vivos inactivados o vacunas replicativas, va a depender de cómo esté todos estos organismos, es decir, cómo esté el área inmunológica, cómo esté el área gastrointestinal, cómo esté el área metabólica, entre muchas otras que pudieran estar afectadas en los niños dentro del espectro. Ahora bien, si yo tengo un niño sano, ¿no? Que no cursa con diagnóstico, y en ese momento aplicamos alguna vacuna y vemos la presencia de algunas reacciones o regresiones, esto sí puede pasar, pero va a depender per se de la respuesta propia del paciente, no per se de la vacuna. Entonces, estas son características que tienen que tomar en cuenta y no irse por los comentarios que comúnmente o la información que comúnmente circula en las redes de que las vacunas directamente van a causar autismo, porque eso no es así. Ok, pero acláranos algo. Tú nos dices que la vacuna per se no causa autismo, pero sabemos que hay algunas vacunas que en su composición tienen metales pesados, los cuales pueden ser neurotóxicos y estar vinculados con la aparición de síntomas de autismo. ¿Eso es así aún en la actualidad? Los componentes de las vacunas, así como las propias vacunas per se, han ido evolucionando durante el tiempo. Ya actualmente los componentes cada vez son menos dañinos hacia el organismo. Antiguamente tenían una cantidad importante de aluminio. Ya las vacunas en la actualidad han ido eliminando todos estos componentes que se sabían que antiguamente eran altamente neurotóxicos. Entonces, por esta parte podemos tener un poco mayor de tranquilidad en cuanto a la aplicación de las vacunas y insistiendo que las vacunas per se, ella por sí sola no va a causar autismo. Ok, entonces, cabe aquí la pregunta. ¿Hay algunas consideraciones que los padres debamos tener en cuenta para decidir si un niño es vacunado o no? Si el médico debe considerar tener en cuenta algunas características particulares al momento de aplicar la vacuna. Ahora bien, eso también es muy importante. ¿Qué va a depender cuándo o por qué o en qué momento yo le voy a colocar las vacunas a mi hijo? Eso yo creo que es el punto álgido o el punto fundamental que todos los padres deben de tomar en cuenta, ¿no? Se sabe, y yo creo que desde 1000 años atrás todos sabemos que si hay fiebre no se colocan vacuna, si hay resfriado no se colocan vacuna, si hay tos no se colocan vacuna, si hay un malestar en general del niño que no lo veamos, digámoslo así, de su forma como comúnmente es, si hay algo que nosotros como madres sospechemos, mira, yo creo que como que no se siente bien, como que está quebrantado, esa palabra muy comúnmente utilizada entre nosotros. Para mí esos son puntos fundamentales. Antes de vacunar a tu niño, tienes que tomar en cuenta su estado de salud, su estado inmunológico y su estado gastrointestinal. ¿Por qué? Porque las vacunas, la mayoría de las vacunas realizan una respuesta inmunológica, o sea, crean, se replican y dan la respuesta inmunológica a nivel del sistema gastrointestinal. Es decir, tú no puedes aplicar o no estaría recomendado aplicar una vacuna si tenemos un paciente que presenta un cuadro diarreico o un cuadro de constipación. ¿Qué hacemos? Primero mejoramos este cuadro gastrointestinal, vemos cómo está este paciente desde el punto de vista gastrointestinal e inmunológico y ahí es cuando se puede tomar la decisión. ¿Estamos en el momento preciso para vacunar o sencillamente postergamos esta vacunación? Esos son puntos muy importantes que no porque 2, 4, 6 meses diga el calendario nacional de vacunación tiene que ser estrictamente así. Las vacunas no se pierden. El hecho de que tú hagas un calendario un poco retrasado no significa que va a perder dosis, sencillamente se ajusta el nuevo calendario en el momento que se inicia lo que es el periodo, el proceso de vacunación, y en ese momento es que nosotros podemos hacer, como quien dice, un calendario específico para tu niño de acuerdo a la edad en cual inicia la vacunación y viendo cuáles son las específicas que puede necesitar para mejorar y para proteger su salud.
Eso quiere decir que las vacunas son completamente inofensivas y no tienen que ver en absoluto con la aparición de ningún síntoma relacionado con alguna alteración del neurodesarrollo. Las vacunas no son lo malo, pero tampoco son la panacea perfecta, ¿no? O sea, también hay características específicas en las cuales está la contraindicación de vacunar a los pacientes. Eso está escrito, eso está descrito y eso también está estudiado. Entonces tenemos que saber si nuestro bebé en este particular está dentro de los pacientes que tienen criterios para no vacunar o simplemente criterios para postergar lo que es la iniciación del esquema de vacunación. Esto también lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si bien nos dan una protección importante contra ciertos virus, ciertas bacterias, ciertas enfermedades que ya están erradicadas, también tenemos que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen criterios específicos en los cuales no le permite realizar un esquema de vacunación en el momento. ¿Esto qué quiere decir? En este momento este paciente puede que no pueda recibir cierto tipo de vacunas y vamos a ver posteriormente si mejorando ya sea su estado inmunológico, su estado gastrointestinal o su estado metabólico pudiera estar en la capacidad de recibir las inmunizaciones o sencillamente no va a estar en la capacidad de recibir las inmunizaciones. Estas son evaluaciones que tienen que ser muy personalizadas en los pacientes. Se recomienda que sea de la mano de un inmunólogo, que es el que se encarga de estudiar cómo está el estado inmunológico del paciente y saber si está en la capacidad de presentar una respuesta adecuada a la vacuna y de esta manera presentar lo que se llama la memoria inmunológica para poder responder ante el agente atacante, que es por eso que se vacuna a los pacientes. Bueno, con todo esto que nos has dicho, la verdad es que creo que hay unos puntos súper importantes por rescatar. Número uno, que las vacunas per se no causan autismo. Eso nos lo aclaras desde el principio y sinceramente creo que es la respuesta que muchas mamás han estado buscando. Lo segundo es que los componentes de las vacunas actualmente han evolucionado lo suficiente como para ser un poco más inocuas en su aplicación, su administración al organismo de los niños. Y pues a pesar de todo esto, la importancia de ir de la mano de un especialista, en este caso un pediatra, inmunólogo, que sepa del esquema de vacunación, que mantenga esa visión del respeto por el organismo del niño y sus condiciones y sean capaces de decidir si en un momento es propicio para vacunar o debemos postergar el esquema de vacunación. Con esto, muchas mamás espero que estén más tranquilas y puedan tener más recursos a la hora de conversar con sus pediatras sobre este tema tan importante. De verdad, Adriana, que muchísimas gracias por habernos acompañado. La información que nos has dado hoy ha sido súper valiosa. Te dejo para que te despidas y por favor nos dejes tus redes. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por esta invitación, Kaylee. De verdad feliz de poder compartir contigo y con todos ustedes. Los invito a que me sigan en mi Instagram, @aprendedeautismo, donde todos los martes 8 de la noche, hora de México, realizo Instagram Live con temas diversos y de su interés. Y bueno, muchísimas gracias y espero que haya sido de su utilidad esta información. Hasta luego. Para mí ha sido todo un placer tenerte aquí en el canal. Damos las gracias a la doctora Adriana Mendoza de Zamora, médico pediatra, especialista en atención biomédica del espectro del autismo y déficit de atención. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en este espacio. Recuerden que tienen los comentarios para dejarnos cualquier duda sobre este u otro tema. También, si quieren otro tema que podamos trabajar aquí en el canal, otra pregunta, háganla, déjenmela saber. Tienen también las redes sociales. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos semana tras semana. Nos vemos en una próxima oportunidad.